Muy buen día nuevamente a todos ustedes. El Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, les dan a ustedes la más cordial bienvenida a este segundo día de trabajo de la tercera Cumbre Internacional de Procuradores y Fiscales Ambientales, propuestas para fortalecer la justicia, gestión ambiental en Iberoamérica. Muy buenos días. Pues de acuerdo con nuestro programa, el día de hoy tenemos el primer panel titulado Control de Convencionalidad, Derechos Humanos y Medio Ambiente. El objetivo de este panel es analizar la situación actual del control de convencionalidad en México y su aplicación en el ámbito del derecho humano a un medio ambiente sano, destacando la aplicación de los principios de derechos humanos, la interpretación conforme y el principio a favor de las personas. Este panel está conformado por las siguientes personalidades: el doctor Arthur Antônio de Rocha, profesor asistente de la Universidad do Maranhão, Imperatriz de Brasil. La doctora Marisol Anglés Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Francisco Javier Dorantes, director consultivo ciudadano en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Este panel será moderado por la licenciada Georgina Gutiérrez Barbosa, Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, a quien tengo el gusto de ceder el uso de la palabra. Procuradora. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestros panelistas. Me voy a permitir leer las semblanzas titulares de los panelistas que nos acompañan el día de hoy y que nos van a dar cuenta de este tema de control de convencionalidad. Primeramente, le doy la bienvenida al doctor Arthur de Rocha. Él es abogado militante, profesor universitario asistente, concursado de UFMA, que es la Universidad Federal de Brasil. Obtuvo primer lugar en un concurso. Es ponente internacional, miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, miembro de la International Law Association, es autor de libros y artículos científicos, coordinador del curso de Derecho de la Universidad de Almeida y Centro Universitario de Volta Redonda, y es consultor y asesor jurídico. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. La doctora Marisol Anglés Hernández es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Derecho por el Programa de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, España. Obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cátedra en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la especialización en Derecho Ambiental. Es profesora del Programa Universitario Medio Ambiente y la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como docente de los programas de actualización del Poder Judicial Federal. Ella ha sido consultora jurídica del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte y del Instituto Mexicano del Petróleo. Es también miembro del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM y miembro de la Línea de Investigación Institucional, Derechos, Conflictos Socioambientales y Política, y miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, AC. Ella ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales en los que ha abordado tópicos en materia jurídico-ambiental, con énfasis en los derechos de acceso a la información, participación y justicia. Asimismo, es autora de artículos jurídicos en los que aborda temas en relación con el derecho al medio ambiente sano, los derechos de acceso a la información, participación y justicia, el reparto equitativo de beneficios en relación con los recursos naturales y el conocimiento tradicional. Doctora, muy bienvenida y muchas gracias. El licenciado Francisco Javier Dorantes Díaz cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Tiene estudios de especialidad y maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. En la administración pública ha laborado en diversas instituciones como la Semarnat, especializándose en derechos sociales y colectivos. Es miembro fundador del Foro Interamericano de Derecho Ambiental y fue asesor en dicha materia de la Organización de Estados Americanos, la OEA. En la actualidad es profesor por oposición de argumentación jurídica en la UNAM y fue profesor invitado en la UAM en el área de teoría y filosofía del derecho. Fue investigador honorario del Instituto de Investigaciones Éticas y Jurisprudenciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Trabaja en la Oficina del Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Es autor de diversos artículos jurídicos publicados en revistas especializadas y libros individuales y colectivos en las materias de teoría del derecho y derecho constitucional. Asimismo, es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la que es coordinador en medio ambiente. Es miembro también de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y de la Asociación Mexicana de Retórica. Doctor Francisco, muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues me da gusto ceder el uso de la palabra al doctor Arturo Antonio de Rocha, por favor. Buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí estar acá en la Universidad Autónoma de México, Facultad de Derecho. Ya había conocido. Peço perdão por mi portunhol. No objetivo, nas partes difíceis, de confundir mesmo. Como disse o palestrante de ayer, mareia, né? Fazendo uma mareia. Teria que perguntar para o meu tradutor simultâneo, doutor Jorge. Bueno, minha pesquisa tem um pouco com relação à questão das populações vulneráveis, populações tradicionais, e hoje eu vivo numa região do Brasil por todas as populações. Temos quilombolas cerca de mim, temos os indígenas, alguns são nômades, não têm contato cerca de mim. Temos também lá no pueblo ribeirinho dos rios, e então temos todos os problemas num estado muito rico, pero muito pobre. As pessoas são pobres, muito pobres, né? E tem grandes empreendimentos, grandes empresas lá, muitas grandes empresas. E é um problema porque outros, bem diferente de Rio de Janeiro, de onde eu sou, porque Rio de Janeiro, tu tens pobreza também, mas você tem desenvolvimento, não? E em Maranhão não tem isso. Então, dois pueblos muito pequenos, muito chicos, e as pessoas dizem, quando que uma grande empresa vem cá, tem falta de oportunidade. Bueno, no entanto, o que parece ser uma solução, né, de uma grande empresa estar em um lugar, como entrou em minha cidade, uma empresa que produz hojas de papel, uma grande empresa, e toda a estrada com terras que antes tinha várias culturas diversificadas, agora só tem uma cultura, num tipo de eucalipto, não sei como é em espanhol, é um tipo de eucalipto que não, nem pájaro coloca ninho lá, é estranho, bem estranho. Pero temos uma contradição, né, que é a questão do pueblo mais pobre, que não tem acesso às soluções jurídicas que temos. E do outro lado, teremos pessoas que querem trabalho e as empresas que chegam numa cidade, ganham benefícios fiscais que o pequeno empreendedor não tem. Isso é um problema contraditório do capitalismo. Eu vou ler um pouco acá e tentou
tento explicar ou deixar vocês mais mareio, não sei. Que está em português, não? Eu penso em português e acho que hablo mais português do que espanhol. Conceitualmente, não sei se é assim, mas disse que um sistema é sustentável quando tem a capacidade de se manter em seu estado atual durante um tempo indefinido, principalmente devido à baixa variação em seus níveis de matéria e energia. Desta forma, não esgotamos os recursos de que necessita. Segundo Capeluto, que é um jurista de Argentina, é um princípio da política ambiental em desenvolvimento em que o desenvolvimento econômico e social e o aproveitamento dos recursos naturais deverão realizar-se através de uma gestão apropriada do meio ambiente, de maneira tal que não comprometa as possibilidades das gerações presentes e futuras. Ayer, o palestrante da aula magistral havia falado desse problema da dificuldade que é no direito ambiental, porque não é um direito só para o homem, mas um direito para todos os outros, mas também para as gerações futuras. Quer dizer, o homem, em outro cumbre, alguém ha falado que o homem é uma espécie de câncer do planeta. Eu entendo que o planeta responde sim. Ele responde com tsunamis, responde com terremotos, vulcões, enfim. O Brasil não tem vulcões, terremotos também não, mas maremoto, tsunami eu tenho dúvida, não sei. E Capeluto, a de França, escreve: o desenvolvimento sustentável e suas diferentes interpretações, como visão, modelo, teoria, doutrina, estratégia ou processo de transformação, é um fenômeno essencial do câmbio paradigmático que hace emergir elementos científicos para revolucionar as teorias do desenvolvimento e da economia. É um processo que harmoniza o desenvolvimento socioeconômico com a preservação dos recursos naturais. Existe uma expressão criada por um britânico, por um cara de Inglaterra, chamado John Elkington, criou a expressão Triple Bottom Line, para destacar as premissas desse novo modelo de desenvolvimento. Para a ONU, só podemos chamar de sustentável quando o modelo de desenvolvimento é economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente responsável. Perfeito, não? Creio que há que ter em conta que o sistema capitalista talvez o responsável pela situação do planeta. Quem gosta de ler literatura conhece Charles Dickens. Charles Dickens descreve a situação terrível dos trabalhadores em Inglaterra em época da Revolução Industrial. Então, esses problemas que nós outros vivenciamos em países em desenvolvimento, como nós outros, como o Brasil, como toda a América Latina, sofremos os problemas que eles teriam sofrido, não? A urgência da crise ambiental ha posto o futuro da humanidade em ordem do dia, e a proteção do meio ambiente se convertiu em parte da nova luta por el socialismo. O projeto de desenvolvimento nacional deve garantizar tanto o crescimento econômico. Estou falando muito rápido, eu tenho medo do meu tempo, assim. Assim, então eu vou falar bem devagar. E a preservação do meio ambiente. O professor mexicano Guillermo Fladori identifica o capitalismo a responsabilidade primária, dizendo que mientras que a produção pré-capitalista dos valores de uso tem seu limite na satisfação da necessidade, a produção do mercado para aumentar o benefício não tem limite em absoluto. O benefício da competência conduz a uma taxa de utilização das matérias-primas da geração de resíduos sem precedente na história humana. Não há dúvida que as grandes empresas pensam em lucro sempre. O capital pensa só isso. É incrível. Em Brasil temos uma festa popular em
meio da Amazônia, numa cidade chamada Parintins, né? Teve um grande problema com chuva, na cidade. Os ribeirinhos perderam todo, muitas pessoas perderam todo. E o governo do estado do Amazonas deu para cada família R$300. Um salário mínimo é 800, para entender, mais ou menos 800 por mês. Deu R$300 para tentar diminuir o problema. Pero na festa de Parintins, tem uma festa nessa cidade, no meio da Amazônia, Parintins, dos bois. Eu não entendo muito bem, porque sou de Rio, pelo Brasil é um país muito diverso. Pero tem dois bois, o garantido e o caprichoso. Coca-Cola produziu latitas de gasosa com o nome garantido. Eu não sei qual que é azul e qual que é rojo, eu não sei. Pero latitas foram garantido e a Embev, que é também uma empresa brasileira de bebida, não? E fez latitas em azul, pela cor do outro. Gastou-se muitos milhões de dinheiro e o estado do Amazonas deu 250 milhões de reais. Entenda, 300 para cada família. Esse é um problema. Pero por que a Coca-Cola e a empresa Embev gastou, investiu em marketing com latitas e não faz nada para investir em educação ambiental pelo povo? Seria uma solução, não? Pero não pensem, eu tenho certeza que todos pensam como eu, que eles não hão de fazer nada. Depende de nós outros, de nossa união. Não sou um ambientalista, sou um advogado, penso como advogado, pero não posso ver os problemas, mirar os problemas e não fazer nada. Penso que é uma grande oportunidade de falar sobre isso. Perto de onde moro, cerca de onde moro, tem uma empresa, uma siderúrgica, riquíssima. Pero os pobres, as pessoas em torno são pobres, muito pobres. As árvores, as rojas, não são verdes, são marrons. Eu passei no bus, né? E por quê? A cor do vidro não. Aí saí do ônibus e olhei. É marrom mesmo. É sujeira, pó, né? Arena, não sei. E essa poeira entra nos pulmões das pessoas. Não? Teremos um grande índice de pessoas com pulmão, pulmão de pedra, né? E as pessoas desembocam onde? No serviço público de saúde. Um problema, ou seja, um problema criado por grandes empreendimentos e cujo sofrimento vai acontecer com as pessoas mais pobres. É imprescindível a união dos povos da América Latina com o fim de desenvolver de maneira sustentável, pero sem ingerência em sua soberania. Isso é muito importante. A água é outro aspecto importante da crise ambiental. Desde 1950 se triplicou o consumo de água em todo o mundo. Numerosos países compram água a um preço mais alto que o petróleo. Avança a privatização da água. As empresas multinacionais vêm controlar grandes segmentos de sua comercialização. Como previsão do Banco Pictet suíço, é o ano de 2015, esse ano, as empresas privadas proporcionam água potável ao redor de 1,75 milhões de pessoas. Os provedores mais grandes são Nestlé, Danone, Coca-Cola e Pepsi-Cola. Alguns científicos dizem que a água será para o século XXI, o que o petróleo foi hasta o século XX devido aos conflitos das guerras. E quem viu a película Mad Max, esse assunto aparece a água, o controle da água, tem um cara tipo de Los Dia de los Muertos, um cara viu.
muito feio. Isso. Os economistas são particularmente importantes, como vemos em nossa investigação. A primeira é Thomas Malthus, em inglês, e outro é Thorsten Veblen. Me pronuncia e também é melhor que em espanhol. Thomas Malthus dijo que a população cresce geometricamente e os alimentos em proporção aritmética, mantendo assim a taxa de crescimento da população. Mais pobre, porque pobre não tem outra diversão e acha e sem dúvida carece de alimento para todos. A posição de Malthus de 1798 foi algo corroborado por el Informe Meadows. O Informe Meadows que fez um trabalho por um think tank levado ao Clube de Roma, né, de um industrial chamado Pesce. A originalidade de Thomas Veblen está em revertir o axioma original da economia clássica. Os homens têm recursos limitados para satisfazer as necessidades limitadas. Thorsten Veblen observa que as necessidades não são infinitas. A partir de um certo nível, é o jogo social que segura. Sem dúvida. Né? Hoje nós vemos que a televisão te impõe certas aquisições, né? Como celular. Estou com um que ainda nem há quitado, não? Mas eu já estou pensando em outro que não quebra a tela, não? Então, a televisão vende um primeiro sem muita solução, sem muita capacidade, depois já tem outra. Essa necessidade que se pode botar uma corbata, uma roupa, isso tudo imposta pelo marketing dessas empresas. Mas esse marketing para os adultos não é o pior. O marketing para os ninhos é o pior. É o representante do meio ambiente, problema ambiental e economia política, que os ambientalistas a dizer que a sociedade moderna vive em desacordo com o meio ambiente e natureza, verdade? Então, seria necessário estabelecer uma nova sociedade. Na maioria dos países ocidentais, a desigualdade suele ser muito grande. Em Brasil, 2014, é o 10% da população mais rica detém a renda nacional a 48,2%, aunque se mantém em níveis muito altos. Entendeu? Quer dizer, essa desigualdade é um problema que Constituição nenhuma tem isso das Constituições, mas como acabar com a desigualdade? O sistema é complicado, não? Geralmente, a América Latina e África têm estrutura muito mais desigual que a Ásia e os países desenvolvidos. Pelo tanto, a Ásia, como é um país rico, a desigualdade ha aumentado. E na Índia, o enriquecimento do país não foi acompanhado por uma caída na pobreza, como sinala o PNUD. 9 milhões de ninhos morrem anualmente antes de haver cumprido os 5 anos. A probabilidade de que uma mulher da África subsaariana morrer a dar à luz é 1 entre 30. Mientras que lá de uma mulher em um mundo desenvolvido é de 1 entre 5.600. Existem mais de 25 países, a maioria em África subsaariana, onde a esperança de vida de uma pessoa não supera os 55 anos. Estaria morrendo. Solamente graças a Deus estou em Brasil. Solamente na Índia, pero não estou em área de conflito lá. E também pode perder a vida na Índia. Solamente na Índia, o número de ninhos em idade escolar que não são capazes de ler um texto sencillo supera os 50 milhões. Isso é uma vergonha para todos nós outros. Eu penso que tem como advogado gratuito, eu atendi uma senhora e contou-lhe um drama para mim. E eu, pacientemente, porque o advogado tem que ter paciência para ouvir, ouvi tudo. E falei, senhora, preciso que a senhora assine a procuração e assine também, firme na procuração e firme também lá no atestado de pobreza, que é pobre, né, para ganhar justiça gratuita. Eu não firmo. A senhora tem que firmar. Eu não firmo. Eu falei, senhora, didaticamente, né? Senhora, se a senhora não firmar,
não pode ser advogado. Entendes isso? Sim, tu não firma. Aí pensei, eu acho que tem algum problema de comunicação entre eu e ele. Bom, eu perguntei assim, veio uma luz, né? Porque só com luz veio para isso. Lê para mim, senhora. Eu não leio. Aí eu fiquei com uma vergonha. Porque a vergonha não é dela, é minha. Entendeu? Porque se eu tenho estudo, que consegui um esforço personal, pero tive minha madre que me ha ajudado, e todos vocês também. Então, penso que nós temos que pensar no nosso papel quando nós estamos sentados nessas filas de uma universidade. O que te hace melhor do que as pessoas que não têm nada? Não somos melhor que ninguém. Nenhum homem neste planeta é melhor do que o outro. Isso é uma máxima que todos devemos de ter isso em mente. Pero, assim que parece que a pobreza está relacionada com o deterioro ecológico. Eu digo que eu haya aprendido muito com os pobres. Que o povo para ter problema. Né? Aprendi com os problemas dele. Então, tu se torna um grande advogado, se tornando advogado gratuito. Essa é uma experiência que os jovens acá deveriam ser, advogar para os povos, porque tem problema de todas as ordens. E você aprende um pouco. Pelo nosso cliente é maior que isso. É todo o meio ambiente. Não? Ademais, são os pobres que sofrem principalmente os efeitos da crise ecológica. Adverte Sun Sexian, é o ministro de Meio Ambiente de China. Você não aprende direito o nome em inglês, mas nem foi em chinês de China, né? O meio ambiente se ha convertido em um problema social que impulsa contradições sociais. Segundo a Catu.org, uma sexta parte da humanidade consome o 78% de todo o produzido em ao mundo. Esse é um problema muito grave. Não? Esta nova sociedade, assumida explicitamente a utopia, é a sociedade sustentável. A noção de sociedade sustentável está anclada em la redução máxima de resíduos e ahorro de recursos. A otimização do recurso do ahorro é um conceito normativo que constitui o núcleo da ideologia burguesa, né? de Max Weber, né? Ideologia burguesa de Max Weber. Assim, já indo para finalmente, os critérios de sustentabilidade se atendiam aos valores intrínsecos do meio ambiente, pelo como este valor proviene de uma interpretação determinada da economia clássica, ecologistas terminam por ter uma ética agotada de seus fundamentos, é o homem. Ayer teve uma pergunta muito interessante para o palestrante, o ponente da noite, sobre um problema em Equador, sobre antropocentrismo e biocentrismo, né, que está havendo um câmbio. Os ecologistas pensam que tem que tirar o homem do centro das preocupações e colocar a vida, né? Isso é um problema muito sério, né? Esse homem se desplaça desde o centro da vida social e se substitui por vida. Isto, a sua vez, se basa em modelos de interpretação pensada da economia política por os biólogos, e é o que o homem é somente um dos seres vivos. Mediante a colocação da vida como sujeito ético, é o termo em sentido jurídico, como ativo ou passivo, submetido ao mesmo tempo, se acha possível de si pela vida que tem os direitos. Esses são os direitos da natureza e não dos homens. Se nega deste modo todos os direitos humanos que foram construídos a partir da Revolução Americana e Francesa. Esse é um problema, isso, né? As empresas dos países desenvolvidos se implantam nos países periféricos com técnica de uso que não se utiliza em seus países de origem. As grandes corporações se dividem o mundo entre eles. E com os grandes desastres ecológicos de grandes proporções. Por lo general, os mais afetados com as populações mais pobres e vulneráveis. Não podemos olvidar Bhopal, na Índia. Vocês conhecem a história de Bhopal, na Índia? Bhopal, na Índia, tinha uma fábrica de Union Carbide,
União Carbide produzia pilas, aquelas pilas, não? As marijas, né? A União Carbide, uma manhã teve uma explosão numa válvula e uma nuvem tóxica na madrugada atingiu todo o povo que era muito pobre em torno da planta, da fábrica, não? E as pessoas tinham problema de vista e depois morriam de cânceres e foram morrendo. Houve algo em torno de 3 mil e poucas pessoas foram mortas nesse acidente de Bhopal na Índia. Entrou-se com um processo contra a União Carbide, pero a União Carbide se utilizou de mecanismos jurídicos e a União Carbide foi incorporada no Dow Chemical. Essa empresa Dow Chemical depois se fundiu com outra e com o nome Dow, um novo registro, um novo nome, e aí como ficam as situações da população de Bhopal. E outra, Dow ha recebido um prêmio em Nova York de empresa com maior responsabilidade social do ano. De fora do prédio, muito bonito, pessoas com plaquitas escritas, Remember Bhopal, pero mais nada. Assim, o governo de Índia assinou um acordo de 400 milhões de dólares para resolver o problema. Como falar, por exemplo, de controle de convencionalidade nesse caso, não é? Então, este é um ponto muito sério. A empresa Dow tentou patrocinar os Jogos Olímpicos de Londres. O Ministério Público, a Procuradoria de Inglaterra não é permitido, pero estão em Brasil na Olimpíada de 2016. Eles são sponsors da Olimpíada do Brasil de 2016. E também eles estão em Argentina, estão fornecendo equipamentos para IPF, que é uma indústria petrolífera de Argentina. Então, como vê, eu fui navegar nos sítios de internet da empresa Dow. Perfeito. Sustentabilidade, ninhos correndo por uma grama verde. Perfeito. Como eu posso ver assim? E Bhopal? Bhopal é na Índia. Hasta hoje, os ninhos que nasceram no dia da explosão são chamados de gás. Isso mesmo, gás. Eu acredito com algumas variações, xenônio, aratônio, plutônio, pero gás, o nome que ela madres como uma forma de xiste, né? Então, esse é um problema que nós outros temos que nos preocupar, né? Pelos países desenvolvidos, contratam escritores para defender seu ponto de vista. Termina estimulando histórias, como apareceram no New York Times, titulado "De quem é esta selva tropical de todo mundo?", demonstrando o dia que não está lejos dos países desenvolvidos terem que defender essa nova geração de notícia internacional. O Brasil é um país mega diverso. O Amazonas é um lugar de ao redor de 16 mil espécies de árvores. Pelo solo, 182 dominam o processo de captura de gases que provoca o efeito invernadeiro, segundo um estudo publicado na revista Nature Communications. Com 5,3 bilhões de quilômetros quadrados, é o ecossistema, essa selva tropical mais grande do mundo e é essencial para o ciclo sequestro de carbono do planeta. Representa ao redor de 14% do carbono assimilado pela fotossíntese e é lugar de 17% de todo o carbono armazenado na vegetação ao redor do planeta. Bueno, eu queria falar um pouco mais sobre a questão das... vemos que a pobreza, o desemprego, a corrupção são um problema que afetam os direitos humanos, não? A falta de oportunidades também
Afinal, a Organização Mundial da Saúde diz que a saúde é o melhor estado de bem-estar social, psíquico, né, de lazer e tal. E tem direito ao meio ambiente. O artículo 3º, parágrafo 4º, tem esse texto da Constituição mexicana. É o direito humano a um meio ambiente sano. Toda pessoa tem direito ao meio ambiente sano para seu desenvolvimento e bem-estar. O Estado garantizará o respeito a esse direito. O dano, que é um problema, como falou ayer o oponente, o deterioro ambiental generará a responsabilidade de quem o provoca em termos disposto por uma lei. Parágrafo 4º. Assim, em nossa Constituição também temos, não com tantos detalhes, mas nós temos nossa Constituição também que protege as pessoas para ter meio ambiente sano. Mas problema é que Brasil, como outros países, ha assinado o Tratado de Pacto de São José da Costa Rica, que fala sobre direitos humanos. Então, esses direitos, quando no meu país os juízes não aplicam este tratado, hoje este tratado faz parte, sim, há uma mudança na pirâmide de Kelsen, e hoje nós temos no topo da pirâmide não só nossa Constituição, mas também nos tratados internacionais. Eu quero agradecer a paciência de vocês, ter tentado me entender, e quero agradecer também a organização do evento, aos amigos da mesa, e muito obrigado a todos. Muchas gracias, doctor Arturo Antonio Larrocha, por su exposición y por dejarnos ver esta situación que prevalece en su país en materia ambiental y en las ciudades también de su país, que bueno, usted nos comentaba, ¿no? Pues que en estados muy ricos pues las personas, hay muchas personas pobres que carecen de oportunidades y que bueno, pues no hay, el sistema jurídico no las comprende, entonces esto pues afecta directamente a los derechos humanos. Y bueno, pues también una de las cuestiones que usted nos platicó, en que las empresas pues solo piensan en las ganancias y pues muchas veces estas no se preocupan por el cuidado del medio ambiente, pues la verdad es que nos dista mucho de lo que vivimos actualmente en nuestro país. Esperemos pues todos poder generar un cambio en beneficio de nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Le doy el uso de la palabra a la doctora Marisol Ángel Hernández, por favor. Muchas gracias a los organizadores de esta tercera cumbre. Es un gusto estar de nuevo con ustedes compartiendo esta mañana. Buenos días a todas y todos. Por el momento voy a retomar algunos de los planteamientos que hizo el profesor Antonio, que nuestro marco contextual, pues prácticamente nosotros en todos los países latinoamericanos tenemos la misma problemática, la pobreza como el factor que sigue impidiendo en muchas de las circunstancias materializar el derecho al medio ambiente sano, como la corrupción implícita o inmersa en todos los procesos para tratar de hacer efectivos los derechos, y como el desarrollo de las mecánicas de lucrar o negociar con las necesidades de los más necesitados también es una cuestión de alguna manera característica de nuestros sistemas jurídicos y políticos. Ahora les voy a hablar un poco de cómo desde México estamos incorporando el control de convencionalidad para la defensa de los derechos humanos. Primero quisiera decirles igualmente que, así como lo señaló el profesor, pues la pirámide de Kelsen ha desaparecido, ¿no? La pirámide de Kelsen, como la estudiamos con ese rigor y con esa jerarquía normativa, pues pierde sentido cuando estamos hablando de los derechos humanos y en concreto del derecho humano al medio ambiente sano. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos derechos humanos? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando
de este control de convencionalidad, pues primero tenemos que entender que ahora estamos frente a un bloque de constitucionalidad, como se ha denominado desde la doctrina. Este bloque nos indica que tenemos a la Constitución política por un lado, a los tratados internacionales por el otro, ¿sí avanza? Sí, creo que sí. Y que este nivel jerárquico al que estábamos acostumbrados a mirar, pues ha desaparecido, ¿no? Ahora tenemos un mismo bloque construido que está implicando pues a ambos órdenes jurídicos. Esto pues tiene su origen o el resultado pues también de la reforma constitucional al artículo 1, en la que se explica el carácter vinculante de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y aquí también creo que una cuestión relevante que hay que destacar de la reforma del artículo 1 constitucional es que ya no solo dejamos al Poder Judicial la tarea de hacer efectivos los derechos. A partir de esta reforma, la Constitución involucra a los 3 niveles de gobierno y también involucra a todas las autoridades del Estado. Creo que por ello cobra especial relevancia que desde la Procuración de Justicia se esté tratando de abordar la materialización de este derecho, porque pues es una obligación ya de las procuradurías como autoridades del Estado, como entes del Estado, por hacer efectivos los derechos. Entonces tenemos que a partir de esta reforma, las normas relativas a derechos humanos, como son todas las que tienen que ver con el derecho al medio ambiente sano, al agua, al saneamiento, tienen que interpretarse de conformidad con la propia Constitución, pero también con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas, ¿no? Eso es lo que se ha denominado bloque de constitucionalidad. En igual sentido, es importante advertir que a partir de este bloque de constitucionalidad se obliga a los jueces, pero también a los demás operadores jurídicos, a resolver los casos que se les presenten, las quejas, las denuncias, utilizando estas 2 fuentes primigenias del derecho. En este caso, los derechos fundamentales que están ya reconocidos en la Constitución, pero también todos aquellos dispositivos que se encuentran en tratados internacionales que protegen derechos humanos, siempre teniendo como punto de partida este principio pro persona o principio pro homine. De igual forma, tenemos que este principio pro persona está implicando, como ya veíamos, a todas las autoridades del país para aplicarlo, y este principio a lo que nos está llevando es a un proceso de ejercicio hermenéutico a través del cual vamos a interpretar de la manera más extensiva y no rigorista, procurando en todo momento favorecer ampliamente a las personas en el ejercicio, en la materialización de sus derechos, ¿no? ¿De qué habla el principio de interpretación conforme? Pues justamente de este proceso de elección que va a llevar a cabo la autoridad a la hora de favorecer, a la hora de ponderar los derechos en un caso concreto. Entonces tenemos que tanto la Constitución, los mandatos de la Constitución sumados a los mandatos en los tratados internacionales construyen juntos un bloque de constitucionalidad. Y a partir de ahí es que podemos hablar justamente de este control de convencionalidad que se erige en una herramienta que permite a los jueces y demás operadores jurídicos contrastar las normas generales internas frente a las normas del sistema convencional internacional. Ya nos hablaba el profesor pues de la desgracia en Bhopal, en la India, y de todos los efectos que se están causando por las empresas transnacionales, cuya lógica es la lógica del mercado, de la acumulación, del despojo, y es que esto no va a cambiar. Entonces, no es que el capitalista se va a volver verde, ni que las empresas bajo el eslogan de socialmente responsables vayan a internalizar los costos ambientales. En realidad es que tenemos que empezar desde abajo a reconstruir las exigencias que queremos imponer a este tipo de actividades, porque la verdad es que ya no solo se está construyendo derecho desde los estados nacionales, ahora tenemos a las corporaciones financieras internacionales, tenemos al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, a una serie de instituciones bancarias,
¿no?, que están creando derecho a través de sus propias reglas de operación, a través de sus propias reglas para el crédito, y simplemente si no acatas esas reglas no hay financiamiento, no hay desarrollo, no hay inversión. Entonces ahí tenemos que se está creando derecho desde un ente que legítimamente pues no está facultado para ello. Igualmente está pasando desde el otro lado, cuando nosotros estamos tratando de revisar, por ejemplo, los tratados internacionales, sobre todo los tratados comerciales, el andamiaje con el que viene la inversión viene tan protegido que realmente a la hora de un arbitraje internacional no hay manera de ponderar, no hay manera de colocar en la discusión o el análisis si se están violentando derechos al medio ambiente sano, al agua, a la salud, a la vida misma. Eso no entra en la discusión. Lo que entra en la discusión es de si estamos o no permitiendo al Estado inversor ejecutar y recuperar su inversión. Entonces, ¿quiénes más? ¿Cuántos más están creando derecho? ¿Y a qué nos estamos obligando como Estado cuando estamos firmando todos esos acuerdos comerciales? Pues esto nos permite revalorar justamente todo este proceso de convencionalidad en el que estamos inmersos ahora, ¿no? Tenemos aquí que tener la base de cuál es el fundamento de la tutela ambiental del derecho internacional de los derechos humanos si estamos hablando en este contexto de convencionalidad. Y en este caso, pues es importante advertir que el primer instrumento es el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el PIDES, que si bien no lo reconoce de manera expresa, pues sí habla de mejorar en todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente las condiciones. Siempre que analicemos un instrumento, pues tenemos que ir al marco contextual de la adopción del instrumento. Y evidentemente en 1966 no teníamos la problemática que tenemos hoy. Pero en este ejercicio no rigorista y en este ejercicio de interpretación ampliado, podemos encontrar aquí las bases de este derecho. Luego también tenemos en el sistema interamericano, ya de forma expresa, a través del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como Protocolo de San Salvador, que en 1988, ya con una problemática consolidada de por lo menos 10 años, de contaminación ambiental, de degradación, de afectaciones a la salud, pues se habla de forma expresa del derecho al medio ambiente sano y lo expresa como este derecho que tiene toda persona de vivir en un medio ambiente sano y de contar con servicios públicos básicos. Igualmente aquí diríamos que en esta última expresión cabe lo que ahora denominamos derecho al agua y al saneamiento, ¿no? En este contexto de servicios públicos básicos. ¿Y quiénes son? Pues los estados los que deben promover, proteger, preservar y mejorar en principio la calidad del medio ambiente. También aquí hay que ver que el tema de la protección, la preservación del medio ambiente y los ecosistemas, los recursos naturales, no solo es obligación del Estado. Somos todos copartícipes y a veces también queremos que el Estado resuelva todo. Todos somos ciudadanos, todos generamos residuos, todos generamos residuos electrónicos, quienes separamos, quienes hacemos composta, quienes lo usamos, quienes, ¿no? También habría que hacer un acto de contrición y preguntarnos en qué estamos colaborando y cómo podemos realmente formar parte, pues, de la solución, ¿no? ¿Qué ordenamientos entonces son los que tenemos que contrastar cuando estamos hablando de esta ponderación en este ejercicio de convencionalidad? Pues la Constitución Política, ya el profesor Antonio nos leyó el artículo 4 de nuestra Constitución, el propio Protocolo de San Salvador que les acabo de leer y el PIDES que les mencioné anteriormente, ¿no? Fundamentalmente esos son los instrumentos básicos, pero no son los únicos. La Constitución refiere todos los tratados internacionales, entonces si encontramos un dispositivo que proteja de mejor manera en un tratado internacional el derecho que se está tratando de amparar, pues podremos hacer uso de esa interpretación. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos del derecho al medio ambiente sano? Pues hablamos obviamente de este derecho a un medio ambiente con determinados parámetros de calidad que nos permitan garantizar el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al desarrollo, ¿no? Y con esta conexidad e interdependencia de los derechos podríamos seguir hablando de todos los demás derechos. En realidad, el derecho al medio ambiente sano no es algo que está allá afuera, no son las iguanas ni el oso polar encima de un bloque de hielo,
¿no? Es el sustento de la vida misma. Eso es, creo que a veces lo que no hemos logrado internalizar. Es lo que nos da la posibilidad de estar hoy aquí, de disfrutar mañana, de ver a nuestros hijos y de que nuestros hijos tengan la posibilidad de existir también en este planeta, ¿no? Está implicado evidentemente el derecho al agua. Nos hablaba el profesor de la cantidad de niños que mueren en el mundo, y si vemos las causas, en realidad muchas de las causas están asociadas al agua, a las condiciones, a la calidad del agua y al saneamiento. Entonces son temas realmente muy sensibles y a su vez vinculados con la pobreza. ¿Quiénes no tienen agua? Los que viven en condiciones más precarias. ¿Y qué hacemos quienes tenemos agua? ¿Cómo cuidamos el agua o cómo derrochamos el agua? Porque tenemos la facilidad de girar una perilla y tener agua, tenemos la comodidad de jalar una palanca y de olvidarnos de qué pasa con aquello que allí va, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre nuestra percepción respecto de la problemática tiene que ver con nuestra realidad y nuestra vida cotidiana. Si yo tengo agua todos los días en mi casa y todos los días tengo la facilidad de deshacerme de mis desechos, no me preocupa el tema del agua y del saneamiento porque no lo vivo. El día que no tengo agua, y si eso se prolonga 2 o 3 días, me empiezo a alterar, ¿no? Pero, pues, afortunadamente en las grandes urbes vamos a tener agua al tercer día máximo y entonces se nos olvida, ¿no? Bueno, continuando con este tema, el marco contextual implica considerar que la realidad actual no puede dejar pasar desapercibido el papel principal y relevante que juega la procuración de justicia en la consecución de los objetivos y las finalidades en materia de derechos humanos ambientales. Aquí, si nos colocamos en el análisis del Estado de Derecho, pues tenemos que debe haber una sujeción de la actividad estatal a la Constitución y de las normas aprobadas conforme a los procedimientos que en ellas se establecieron, aunque también ya les conté que pues hasta los que no se establecieron en esos procedimientos, porque si firmamos un tratado, pues el Estado mexicano se obliga con ese tratado. Y este ejercicio de autoridad conforme a sus facultades debe de implicar disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, pero sobre todo el respeto a los derechos humanos. Esto implica legalidad y juridicidad. El principio de legalidad debe considerar el de juridicidad, es decir, el deber de respeto de los servidores públicos en su actuación frente a las personas, los derechos humanos y sus garantías. Estamos hablando de esta ley, de este estándar general que involucra estos 3 elementos de manera fundamental. Ahora, cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho interno, tenemos que referir que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1, refiere que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y las libertades reconocidos en la propia Convención, así como a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma y cualquier otra índole. Yo creo que cuando uno empieza a hacer un listado, pues siempre puede caer en el error de que algo se nos olvidó. Creo que bastaría con que dijera sin discriminación alguna, ¿no? Ya lo había dicho el profesor, todos somos iguales y ninguno de nosotros vale más que otro. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen como parte de sus obligaciones generales un deber positivo de garantía respecto de los individuos sometidos a su jurisdicción, lo cual supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan que los individuos puedan realmente disfrutar los derechos que la Convención reconoce. Es aquí donde la Procuración de Justicia, y yo la verdad quisiera echarle unas porras por lo menos a la Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, a la que he acudido un par de veces. Creo que están haciendo un esfuerzo encomiable, un esfuerzo que debe servir de ejemplo para las demás procuradurías, porque muchas veces no nos tomamos en serio, como diría Ferrayoli, los derechos, pues aquí no nos tomamos en serio las facultades. Y creo que ellos se las están tomando en serio y eso es algo pues digno de señalarse. En este contexto de la responsabilidad internacional del Estado,
la Corte ha reconocido que puede generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución a este de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares. Recordemos que el Estado es el sujeto obligado de llevar a cabo inspecciones, vigilancias, de verificar que las diferentes actividades se lleven a cabo en el marco de la normatividad, y cuando esto no sucede y se generan daños, pues entonces quien se elige el responsable no es el particular que violentó la ley, sino el mismo Estado. En este caso, el Estado se obliga a prevenir, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y con estos 4 ejes de actuación pues tenemos que más o menos, para entender de qué estamos hablando, prevenir la violación a los derechos humanos, de acuerdo con la Corte, implica todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos. También ya nos referían del derecho a la educación, de la importancia de educarnos a los ciudadanos para que tomemos parte en este proceso de hacer efectivos los derechos. Asimismo, la Corte ha dicho que un hecho ilícito, que como tal es susceptible de acarrear sanciones para quienes lo cometan, pero también implica la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. El ejemplo que nos presentaba el profesor de la India en Bhopal, pues nosotros lo acabamos de ver en el río Sonora, ¿no? Después de las afectaciones de la minera, podíamos ver a las pocas semanas en el cine imágenes preciosas del río remediado, transparente, lindo, las áreas verdes, ¿no? Quién sabe qué río, quién sabe en qué parte, ¿no? Pero pues ya el daño había sido reparado, ¿no? Por lo menos mediáticamente así fue. Ahora, respetar los derechos humanos, la Corte sostiene que implica adecuar la Constitución Nacional al Pacto de San José y posteriormente la obligación general de cada Estado de adecuar su propio derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos que en ella están reconocidos. Mientras que proteger los derechos implica que los servidores públicos tienen que llevar a cabo esta actividad en el ámbito de sus competencias. Y desde el punto de vista teleológico, la reforma constitucional a la que hemos aludido refiere que si las autoridades acatan las disposiciones constitucionales y convencionales, entonces es posible hablar de una mejor sociedad y de una garantía de los derechos humanos. Obviamente, la directriz para conseguir esto también implica la educación y la cultura en materia de derechos humanos. Garantizar los derechos humanos es una obligación que no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de dicha obligación. Esta implica la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. No basta tener la ley, hay que tener los instrumentos para hacerla efectiva. En este contexto, la debida diligencia del Estado ha sido interpretada por la Corte de manera que una obra de un particular puede acarrear responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho mismo, sino por la falta de debida diligencia del Estado de prevenir la violación o de tratarla. En esta misma línea de la responsabilidad del Estado, se ha dicho que ante una legislación interna inadecuada para la prevención efectiva de posibles violaciones, cualquier derecho concreto a esos derechos, cometido por la autoridad o por terceros, puede imputarse al Estado como responsabilidad internacional. El ejemplo también lo tenemos con la nueva ley de aguas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estemos construyendo una nueva ley de aguas que es violatoria totalmente de derechos humanos, que va en contra de los mandatos de la propia Constitución? ¿Cómo es posible que a través de una ley de hidrocarburos rompamos con la división de poderes y le ordenemos desde una ley secundaria al juez cómo tiene que resolver? ¿Cómo es posible que a partir de una ley secundaria como la de hidrocarburos o de la industria eléctrica le quitamos facultades al municipio y todas las facultades en materia de uso de suelo, de protección ambiental, quedan borradas por una ley secundaria que dice que todas las disposiciones relativas al sector hidrocarburos e industria eléctrica sean de competencia federal? ¿Y cómo es posible que todos estemos tan tranquilos?
Continuando con esta responsabilidad internacional, hay que señalar que no basta con tener una legislación interna si mediante ella o a pesar de ella se violan derechos y libertades protegidos. Evidentemente, pues esto nos conecta con lo que les acabo de señalar ahora, ¿no? No basta tener un derecho codificado si no se implementa y no se vigila su cumplimiento. Y detrás de todo esto, pues está el tema, el eje vertebral, que es la dignidad humana, ¿no? La dignidad humana en torno al principio pro persona, en el que los derechos humanos y este principio otorgan mayor prevalencia a la norma que proyecta una protección a la dignidad humana, que reconozca más ampliamente los derechos humanos, con independencia de la fuente de origen de la obligación de que se trata. No importa si es convencional, no importa si es derecho nacional. En este sentido, hay que considerar que pese a la Convención alude al derecho de toda persona a ser oída por un juez o un tribunal competente, pero para la determinación de sus derechos, dicho artículo es igualmente aplicable a las situaciones que alguna autoridad pública no judicial, en este caso las procuradurías, dicten resoluciones que afecten la determinación de tales derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ángeles, por su participación. A mí me gustaría destacar algunos puntos que usted comentó en su plática. En primera instancia, nos comentó el concepto, por así decirlo, del control de convencionalidad. Usted lo señaló como una herramienta para contrastar las normas internas para con los tratados internacionales. Señaló usted también un punto muy importante en el cual nos decía que para poder ejercer adecuadamente los derechos humanos, pues obviamente uno mismo los tiene que defender y se requiere educación de los conceptos para poderlos defender y garantizar. También nos dijo que la obligación de garantizar estos derechos pues no se agota con tener el marco normativo, sino también los instrumentos que puedan ayudar a materializarlos y sobre todo pues vigilar el cumplimiento de estos. Y también nos comentó que la protección al medio ambiente pues es una responsabilidad de todos. En muchas ocasiones se las dejamos al Estado mediante las autoridades, pero pues no podemos considerarlo como que un ambiente sano pues sea ajeno a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces pues le agradezco mucho y le doy el uso de la palabra al doctor Francisco Dorantes, por favor. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer el poder compartir algunas ideas con ustedes desde esta mesa, pero también agradecer a las personas que nos acompañan, miembros de la sociedad civil, jueces, procuradores y fiscales ambientales nacionales e internacionales, profesores, estudiantes de la UNAM, servidores públicos, compañeros de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que me da gusto ver aquí. Yo creo que la construcción del derecho ambiental es muy importante con todos los actores que de alguna manera están presentes en esta ocasión. Mi ponencia en lo particular, como ustedes se darán cuenta, tiene como título el control de convencionalidad, un reto institucional. ¿Por qué lo he denominado así? Lo he denominado así porque, como ya hemos visto con lo que nos ha expresado la doctora Marisol Ángeles, una cuestión fundamental en nuestro país es que ya hay una reforma constitucional muy importante. Esta reforma del 10 de junio del 2011, para los compañeros que nos visitan de otros países, quiero decirles que se reformó en materia de derechos humanos nuestra Constitución, reformando principalmente 11 artículos en lo sustancial
que han generado en el país, en nuestro país, en México, una nueva forma de percibir los derechos humanos. Y esta nueva forma de percibir los derechos humanos obliga a la actuación, es muy importante esta palabra que voy a decir, de todas las autoridades, ¿sí?, para un nuevo cumplimiento de estos derechos en lo particular. La percepción que tenemos, en términos generales, es que pareciera ser que esta obligación de todas las autoridades, más bien se ha tomado un poco más en serio, vamos a decirlo así, en el Poder Judicial que ante las autoridades administrativas o legislativas. Esto nos parece grave, ¿sí? Nos parece grave porque la obligación de hacer cumplir la Constitución no solamente es para el Poder Judicial, es para todos. Y en ese sentido, el control de convencionalidad, por eso es un reto institucional. ¿Cómo podemos nosotros empezar a afrontar este reto en las instituciones de procuración de justicia? Creo que eso es una cuestión básica, pero en la procuración de justicia ambiental. Dejémonos de pensar en otras procuraciones de justicia en este momento. Desde esa perspectiva, he planteado rápidamente, vamos a tocar estos temas, no se espanten, no crean que voy a quedar aquí hasta el mediodía, pero he planteado hacer una revisión de estos elementos. Afortunadamente nuestras ponencias se van complementando para abordar este problema en lo particular. Vamos a ver el derecho a un medio ambiente sano, ya lo vimos, el artículo 4 constitucional. Un artículo segundo novedoso, aquí me refiero a que la Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial del Distrito Federal tiene un artículo segundo que yo creo que debemos de sacar el provecho. Es un artículo novedoso, y quiero compartir la experiencia, lo que dice este artículo con todos ustedes para que juntos analicemos pues precisamente los alcances de este artículo en lo particular. Nuestras herramientas, aquí lo que quiero comentarles es de manera genérica cuáles son las herramientas que tenemos en la Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial, que se van a dar cuenta que son múltiples, variadas, muy interesantes, muy importantes, y cómo podemos hacer uso de esas herramientas. Les voy a hablar de los ejes de actuación básicos que ahorita estamos manejando en la Procuraduría Ambiental. También de algo nuevo que quiero poner sobre la mesa y que quiero que discutamos, que es el constitucionalismo de necesidades. Un constitucionalismo nuevo al que nos hace referencia Stefano Rodotà y que nos obliga a replantearnos muchas de las cuestiones técnicas y teóricas relacionadas con el control de convencionalidad. Y finalmente quisiera concluir con estos aspectos. ¿Qué nos implica el control de convencionalidad a las procuradurías ambientales? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos implica en lo particular? Para casos específicos de protección ambiental, ¿qué podríamos hacer? Y finalmente, ¿cuáles podrían ser nuestros retos? Desde esta perspectiva, no me voy a detener mucho. Ya vimos, tenemos un artículo 4 constitucional que hace referencia al derecho a un medio ambiente sano, se acabó. El artículo 1 constitucional, la doctora Marisol Anglés ya fue muy explícita en todo lo que esto implica, ¿sí? Implica no solamente hacer valer la Constitución, sino este bloque de constitucionalidad que en nuestro caso implica los tratados internacionales que ahora estamos obligados a cumplir. Comercial aparte, quiero decirles que el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Marisol nos están ayudando precisamente a la Procuraduría Ambiental a identificar estos tratados internacionales que no son obligatorios. Fíjense qué hermosa tarea estamos haciendo de manera conjunta con jurídicas, y la idea es no quedarnos esta información. Hace rato platicaba con Marisol, lo que queremos es compartirla con todos los ambientalistas, compartirla con todos ustedes. Eso será un siguiente proceso, ¿sí? Pero entonces, bueno, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Identificar esos tratados internacionales. Y no solamente los tratados internacionales, las observaciones generales sobre esos tratados internacionales que son aplicables. Bueno, no voy a entrar en esto.
lo que quiero que veamos ahora es este artículo segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental. Fíjense que en este artículo segundo se dice de manera genérica que la Procuraduría Ambiental del Distrito Federal tiene por objeto la defensa de los derechos de los habitantes del Distrito Federal a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Fíjense lo afortunado de la redacción. No habla de un solo derecho, habla de derechos. Al hablar de derechos, esto hace que en la aplicación de este artículo en particular podemos aplicar la interdependencia de los derechos humanos. No solamente del derecho humano a un medio ambiente sano, sino de otros derechos relacionados con este derecho en lo particular. El derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación. O sea, tenemos la entrada para hacer valer no solamente un derecho en lo particular, sino un conjunto de derechos. Creo que esto es algo que en la Procuraduría Ambiental debemos de valorar en este aspecto. Pero además hay otra cosa importante que quiero que ustedes se percaten. Dice, mediante la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. Otra vez, otros principios de derechos humanos que son fundamentales. Aquí yo creo que hay algo fundamental que todavía discutíamos hace poco con algunos compañeros. Una idea que todavía tenemos en el derecho mexicano es que la única garantía de un derecho humano, al menos en nuestro país, es el juicio de amparo. Debemos de quitarnos esa idea. El sistema de control de convencionalidad y la reforma al artículo 1 de nuestra Constitución nos hacen ver un sistema garantístico amplio que no solamente tiene que ver con el Poder Judicial, sino también con las actuaciones de naturaleza administrativa. Aquí hay una parte hermosa para los que trabajamos en la Procuración de Justicia Ambiental que no debemos de olvidar. Ya no solamente somos servidores públicos, somos garantes de un derecho humano. Y si no asumimos esa posición garantística, cada uno de nosotros no estamos dándole la importancia y la relevancia que esta reforma constitucional tiene. No somos, simple y sencillamente, insisto, servidores públicos, sino cada uno de nosotros garantes de un derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, yo lo que les quiero comentar a ustedes es, vean cómo este artículo segundo de nuestra ley nos abre un panorama, pero también, como diría el procurador, nuestro procurador ambiental, una responsabilidad, ¿sí? Una responsabilidad enorme ante la sociedad, una responsabilidad enorme ante la institución que estamos teniendo. Tenemos una enorme responsabilidad. Vamos a echarle nada más un vistazo rápidamente, no voy a entrar en detalles. Esta lámina se la pirateé a nuestro subprocurador jurídico, ¿sí? Tengo que decirlo, respeto los derechos de autor, ¿sí? Se la robé a Marco, y Marco aquí nos hace referencia a todas las herramientas que tenemos en la Procuraduría Ambiental. Fíjense qué interesante: promover el cumplimiento voluntario, atención de denuncias, recomendaciones, investigaciones de oficio, estudios, revisión del marco jurídico, acciones de verificación, emisión de dictámenes y peritajes, denuncias ante el Ministerio Público. Imagínense la gran cantidad de herramientas que tenemos desde la perspectiva de la Procuraduría Ambiental. Pero aquí lo importante no solamente es ver todas las herramientas que tenemos, cómo las vamos a usar en el nuevo marco de control de convencionalidad. Eso es lo importante, ¿no? No podemos seguir viendo estas herramientas con los mismos ojos, con la misma estructura, con la misma manera en que se vienen viendo, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros abordar estos elementos
con otros ojos, con otras ideas. En otras palabras, cómo podemos explotar mejor las herramientas que nuestra legislación nos otorga. Ese es un gran reto, ¿sí? Un gran reto desde la perspectiva de la garantía de los derechos humanos. Por esa razón nos hemos preocupado y tenemos de alguna manera una alianza y una preocupación, un intercambio académico constante, por ejemplo, con jurídicas, que yo no me canso de alabar y de repetir. Tenemos una discusión desde hace 3 años con investigadores de jurídicas, precisamente para tratar de trabajar estos elementos. ¿Y qué es lo que quisiéramos? Pues replicar esta experiencia, replicar estas reflexiones con todas las Procuradurías de Justicia, con las personas que nos visitan, ¿sí? Cómo, independientemente de las herramientas que tenga cada Procuraduría de Justicia, nacional o internacional, cómo podemos utilizar mejor esas herramientas. De entrada nosotros hemos descubierto, bueno, descubierto es un decir, ¿no? Hemos planteado en este momento de manera genérica 2 líneas generales de actuación que nos parecen fundamentales, ¿sí? El problema es complejo, ¿sí? Pero al menos para abordarlo podemos tener o tomar 2 ejes básicos. Esos ejes básicos obviamente son los derechos humanos. ¿Cómo podemos nosotros establecer esos derechos humanos? ¿Cómo los podemos garantizar? Aplicar los principios, aplicar todos los elementos que tienen que ver con los derechos humanos. Y otra cuestión fundamental que nos parece, el litigio estratégico. ¿Cómo podemos nosotros, utilizando todas estas herramientas, no preocuparnos por ganar juicios, preocuparnos por obtener resultados? ¿Cómo podemos modificar conductas? Esa es la base de este tipo de cuestiones. Y otra vez, fíjense bien, entra el cambiar de percepciones, ¿sí? de la forma que tenemos de ver el derecho. Por ahí, en ocasiones, bueno, no quiero insistir por este tipo de cuestiones, pero por ahí yo he escuchado que a algunos abogados todavía les importa mucho ganar o perder un juicio. Eso no es importante. Lo importante es cómo modificamos las conductas ambientales, cómo hacemos que las inmobiliarias, ¿sí? no sigan violentando la ley, cómo generamos un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Si lo podemos hacer a través de ciertas herramientas, eso es lo importante, eso es lo fundamental, conseguir resultados. El procurador lo ha dicho de manera muy precisa. Lo que a mí me interesa es, en algún momento dado, saber las conductas que ha ayudado a modificar, no solamente las quejas o denuncias que ha atendido. Creo que eso es algo importante. Y en ese sentido, el diálogo con la sociedad civil, con los jueces, con los abogados, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es importante. ¿Cómo nos ponemos a trabajar sobre este aspecto, lo fundamental? Olvidémonos de resultados procesales, son importantes, pero más importante es el resultado de lo que estamos haciendo. Bajo esa perspectiva, les quiero hablar de este famoso constitucionalismo de necesidades. Stefano Rodotà, un jurista que para mí es un jurista muy importante italiano, en el sentido, yo conocí a Stefano Rodotà por un libro fabuloso, maravilloso, que es ampliamente recomendado para todos ustedes, sobre todo para los que nos dedicamos a la materia ambiental, que se llama La propiedad, ese terrible derecho. Deben de recordar ustedes, en este libro, de Rodotà, es un libro, al igual que lo que les voy a platicar ahora del constitucionalismo de necesidades, es un libro muy provocador porque él nos habla sobre cómo el problema actual, una de las bases del problema que tendría que ver con la cuestión ambiental, es la discusión de la propiedad, ¿sí? La propiedad no la podemos ver ya como ese derecho absoluto, etcétera, etcétera, ¿no? Sino como un derecho que tiene que resolver problemas de la sociedad. Pero de esa perspectiva también
Estefano Rodotà, en este constitucionalismo de necesidades, nos comenta varias cuestiones que son importantes. En primer lugar, fíjense, algo también importante que debemos de borrarnos del chip. Lo comenté yo, inclusive en Argentina, la última vez que estuve con alguno de ustedes. Hay que diluir las generaciones de derechos. Ya no es válido hablar que derechos de primera generación, de segunda y de tercera. Decía un compañero argentino, decía, y con justa razón, lo más importante de los derechos es, ¿los podemos hacer válidos o no? Olvídense de las generaciones de derechos, ¿sí? ¿Podemos hacer efectivo o no un derecho? Y desde esa perspectiva, fíjense bien, y sobre todo con nuestra reforma constitucional, ya no andemos repitiendo generaciones de derechos. Preocupémonos por hacerlos efectivos. Ese es el trasfondo de esta cuestión. Pero además en este constitucionalismo de necesidades, y lo vemos no solamente en México, lo vemos en Buenos Aires, lo vemos en España, lo vemos en Brasil, lo vemos en todos lados. En este constitucionalismo de necesidades hay una amplia presión social. Los derechos no son gratuitos, se empiezan a obtener a través de la presión de la sociedad. Recuerden ustedes todos los movimientos para la libre manifestación de las ideas en España, recuerden ustedes en Buenos Aires la Plaza de Mayo, recuerden ustedes, ¿sí?, nuestros 68, nuestros 43. El derecho ya no se va integrando como buenas ideas de un congreso. Hay una presión social y las instituciones públicas tenemos que responder a esa presión social. De otra manera, la presión social nos rebasa. La Procuraduría o las Procuradurías Ambientales tienen que dar resultados, si no, la sociedad nos rebasa. El capital, entonces, además, lo que platicaba Marisol, en este constitucionalismo de necesidades, hay alguien que dicta también ciertas normas. También lo comentó Arturo. El capital rebasa los límites nacionales. No podemos hablar de soberanía cuando las normas las dictan las grandes empresas transnacionales. Debemos de ver en consecuencia cómo contrarrestar estos elementos en los particulares. Se discuten los sistemas constitucionales tradicionales, en este sistema también, y un aspecto importante: el Poder Judicial tiene un papel protagónico más amplio. Ahora no solamente se trabaja, ¿sí?, con estas cuestiones administrativas, sino con algunos otros aspectos fundamentales. Bueno, ya tengo que contarle. Las necesidades sociales también son importantes desde esta perspectiva. Bueno, me voy rápidamente. ¿Qué nos implica este control de convencionalidad? Entonces, en consecuencia, fíjense rápidamente que el control de convencionalidad nos es obligatorio. No es algo que podamos poner o no poner. Ay, quién sabe si lo hagamos. No, perdón. Es obligatorio, la Constitución nos obliga. Tenemos también que tomar en cuenta que siempre debemos de aplicar este aspecto en lo particular, y que además debemos de usar los tratados internacionales como una parte fundamental en estos aspectos. Rápidamente, ya por cuestión de tiempo, voy a pasar a lo que yo considero que son nuestros retos. ¿Cuáles son nuestros retos? Impulsar, y aquí aprovechando que hay otras procuradurías de otros estados, me gustaría que nos sumáramos todos juntos a esto. Tenemos que impulsar la difusión de estas nuevas responsabilidades. Tenemos que fomentar el uso de los tratados internacionales. Tenemos que asimilar la obligación de llevar a cabo el control de convencionalidad. Tenemos que precisar los alcances de este control de convencionalidad en la litis de cada proceso, de cada procedimiento. Tenemos que agotar esos tratados internacionales. Tenemos que generar una práctica cotidiana del control de convencionalidad, utilizar las nuevas metodologías
dejar el derecho, ¿sí? El derecho con sus esquemas cerrados, abrir nuestra mente a nuevas formas de practicar el derecho, incidir en las autoridades administrativas y jurisdiccionales para cumplir con este nuevo marco normativo. Y aquí hay una cuestión importante. Yo veo, por ejemplo, que hay abogados que son temerosos de generar, por ejemplo, un amparo o una resolución, porque quién sabe qué vaya a decir el juez. Perdón, tenemos la obligación de hacerlo, tenemos que cambiar la actitud de jueces, ¿sí? Ojo, por aquí ya me enteré que hay jueces que sí están de nuestro lado, y qué bueno, ¿no? Y no todos son así, pero hay jueces que tenemos que cambiarles el chip hacia la cuestión medioambiental. Y finalmente quisiera comentarles, ya no lo dijo Marisol, el derecho ambiental es una responsabilidad de todos. Muchísimas gracias. Muy buen día nuevamente a todos ustedes. El Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, les dan a ustedes la más cordial bienvenida a este segundo día de trabajo de la tercera Cumbre Internacional de Procuradores y Fiscales Ambientales, propuestas para fortalecer la justicia, gestión ambiental en Iberoamérica. Muy buenos días. Pues de acuerdo con nuestro programa, el día de hoy tenemos el primer panel titulado Control de Convencionalidad, Derechos Humanos y Medio Ambiente. El objetivo de este panel es analizar la situación actual del control de convencionalidad en México y su aplicación en el ámbito del derecho humano a un medio ambiente sano, destacando la aplicación de los principios de derechos humanos, la interpretación conforme y el principio a favor de las personas. Este panel está conformado por las siguientes personalidades: el doctor Arthur Antônio de Rocha, profesor asistente de la Universidad do Maranhão, Imperatriz de Brasil. La doctora Marisol Anglés Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Francisco Javier Dorantes, director consultivo ciudadano en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Este panel será moderado por la licenciada Georgina Gutiérrez Barbosa, Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, a quien tengo el gusto de ceder el uso de la palabra. Procuradora. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestros panelistas. Me voy a permitir leer las semblanzas curriculares de los panelistas que nos acompañan el día de hoy y que nos van a dar cuenta de este tema de control de convencionalidad. Primeramente, le doy la bienvenida al doctor Arthur de Rocha. Él es abogado militante, profesor universitario asistente, concursado de UFMA, que es la Universidad Federal de Brasil. Obtuvo primer lugar en un concurso. Es ponente internacional, miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, miembro de la International Law Association. Es autor de libros y artículos científicos, coordinador del curso de Derecho de la Universidad de Almeida y Centro Universitario de Volta Redonda, y es consultor y asesor jurídico. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. La doctora Marisol Anglés Hernández es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Derecho por el Programa de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, España. Obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1,
cátedra en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la especialización en Derecho Ambiental. Es profesora del Programa Universitario Medio Ambiente y la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como docente de los programas de actualización del Poder Judicial Federal. Ella ha sido consultora jurídica del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte y del Instituto Mexicano del Petróleo. Es también miembro del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM y miembro de la Línea de Investigación Institucional, Derechos, Conflictos Socioambientales y Política, y miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, AC. Ella ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales en los que ha abordado tópicos en materia jurídico-ambiental, con énfasis en los derechos de acceso a la información, participación y justicia. Asimismo, es autora de artículos jurídicos en los que aborda temas en relación con el derecho al medio ambiente sano, los derechos de acceso a la información, participación y justicia, el reparto equitativo de beneficios en relación con los recursos naturales y el conocimiento tradicional. Doctora, muy bienvenida y muchas gracias. El licenciado Francisco Javier Dorantes Díaz cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de especialidad y maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. En la Administración Pública ha laborado en diversas instituciones como la Semarnat, especializándose en Derechos Sociales y Colectivos. Es miembro fundador del Foro Interamericano de Derecho Ambiental y fue asesor en dicha materia de la Organización de Estados Americanos, la OEA. En la actualidad es profesor por oposición de argumentación jurídica en la UNAM y fue profesor invitado en la UAM en el área de teoría y filosofía del derecho. Fue investigador honorario del Instituto de Investigaciones Éticas y Jurisprudenciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Trabaja en la Oficina del Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Es autor de diversos artículos jurídicos publicados en revistas especializadas y libros individuales y colectivos en las materias de teoría del derecho y derecho constitucional. Asimismo, es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la que es coordinador en medio ambiente. Es miembro también de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y de la Asociación Mexicana de Retórica. Doctor Francisco, muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues me da gusto ceder el uso de la palabra al doctor Artur Antonio de Rocha, por favor. Buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí estar acá en la Universidad Autónoma de México, Facultad de Derecho. Ya había conocido. Peço perdão por mi portunhol. No objetivo, nas partes difíceis, de confundir mesmo. Como disse o palestrante de ayer, mareia, né? Fazendo uma mareia. Teria que perguntar para o meu tradutor simultâneo, doutor Jorge. Bueno, minha pesquisa tem um pouco com relação à questão das populações vulneráveis, populações tradicionais, e hoje eu vivo numa região do Brasil com todas as populações. Temos quilombolas cerca de mim. Temos os indígenas, alguns são nômades, não têm contato cerca de mim. Temos também lá no pueblo ribeirinho dos rios, e então temos todos os problemas num estado muito rico, pero muito pobre. As pessoas são pobres, muito pobres, né? E tem grandes empreendimentos, grandes empresas lá, muitas grandes empresas. E é um problema porque outros, bem diferente de Rio de Janeiro, de onde eu sou, porque Rio de Janeiro,
tu tens pobreza também, pero você tem desenvolvimento, não? E em Maranhão não tem isso. Então, dois pueblos muito pequenos, muito chicos, e as pessoas dizem, ó, quando que uma grande empresa vem cá? Em falta de oportunidade. Bueno, no entanto, o que parece ser uma solução, né, de uma grande empresa estar em um lugar, como entrou em minha cidade, uma empresa que produz hojas de papel, uma grande empresa, e toda a estrada com terras que antes tinha várias culturas diversificadas, agora só tem uma cultura, num tipo de eucalipto, não sei como é em espanhol, é um tipo de eucalipto que não, nem pájaro coloca ninho lá, é estranho, bem estranho. Pero temos uma contradição, né, que é a questão do povo mais pobre, que não tem acesso às soluções jurídicas que temos. E do outro lado teremos pessoas que querem trabalho e as empresas que chegam numa cidade, ganham benefícios fiscais que o pequeno empreendedor não tem. Isso é um problema contraditório do capitalismo. Eu vou ler um pouco acá e tento explicar ou deixar vocês mais mareio, não sei. Que está em português, não? Eu penso em português e acho que hablo mais português do que espanhol. Conceitualmente, não sei se é assim, disse que um sistema é sustentável quando tem a capacidade de se manter em seu estado atual durante um tempo indefinido, principalmente devido à baixa variação em seus níveis de matéria e energia. Desta forma, não esgotamos os recursos de que necessita. Segundo Capeluto, que é um jurista de Argentina, é um princípio da política ambiental em desenvolvimento em que o desenvolvimento econômico e social e o aproveitamento dos recursos naturais deverão realizar-se através de uma gestão apropriada do meio ambiente, de maneira tal que não comprometa as possibilidades das gerações presentes e futuras. Ayer, o palestrante da aula magistral havia falado desse problema da dificuldade que é no direito ambiental, porque não é um direito só para o homem, mas um direito para todos os outros, mas também para as gerações futuras. Quer dizer, o homem, em outro cumbre, alguém ha falado que o homem é uma espécie de câncer do planeta. Eu entendo que o planeta responde sim. Ele responde com tsunamis, responde com terremotos, vulcões, enfim. O Brasil não tem vulcões, terremotos também não, mas maremoto, tsunami não tem dúvida, não sei. E Capeluto, a de França, escreve: o desenvolvimento sustentável de suas diferentes interpretações, como visão, modelo, teoria, doutrina, estratégia ou processo de transformação, é um fenômeno essencial do câmbio paradigmático que hace emergir elementos científicos para revolucionar as teorias do desenvolvimento e da economia. É um processo que harmoniza o desenvolvimento socioeconômico com a preservação dos recursos naturais. Existe uma expressão criada por um britânico, por um cara de Inglaterra, chamado John Elkington, criou